Buenas noches a todos los que nos acompañan. El día de hoy vamos a dar inicio a una de nuestras sesiones mensuales impartidas por el Instituto Oncológico Nacional. El tema del día de hoy es impartido por la doctora Leonora Valdés Rojas, oncóloga médica, y va a presentar el tema terapias innovadoras en cáncer de mama. Ella es médico cirujano egresado por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Estudió medicina, la especialidad de medicina interna en el Hospital Ángeles Clínica Londres, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y la especialidad de oncología médica en el Instituto Nacional de Cancerología, igual avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy, como ya les comenté, nos va a presentar el tema terapias innovadoras en cáncer de mama. Listo, doctora, si gusta comenzar. Hola, buenas noches. Apenas me di cuenta que estaba en mute. Entonces, Ale, nada más me avisas, porfa, si sí se ve cuando cambio de diapositiva. Sí, doctora, ya está como presentación y sí se cambian las diapositivas. Ok, bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse. Y el tema de hoy creo que es sumamente importante porque, como muchos de ustedes saben, en los últimos años hemos tenido bastantes avances en cuanto a las opciones hablando de cáncer de mama. Entonces, es un tema que va pues acorde al mes de octubre, que todos saben que es el mes que hacemos conciencia sobre el cáncer de mama, porque como muchos de ustedes saben también, pues es la primera causa de muerte por cáncer, de lo que no nos cansaremos de hablar nunca y de destacar la importancia que tiene esta enfermedad en toda la población, obviamente sobre todo en mujeres, pero con la población en general. Entonces, pues bueno, por favor. Bueno, entonces les puse aquí una agenda como para que tengan un panorama general de lo que vamos a abordar el día de hoy, que como ustedes saben, pues bueno, el cáncer de mama es una enfermedad sumamente heterogénea, o sea, hablar de cáncer de mama hasta llegar a lo más profundo y lo más específico de la oncología. Entonces, es difícil abordar todos estos temas en una sola ponencia, pero bueno, lo vamos a intentar hacerlo, ¿no? Tener una idea muy clara de lo que se trata y bueno, si ven algún mensaje de aquí. Entonces, no sé si puedan poner en silencio a los demás que están conectados para que no me distraiga, por fin. Entonces, pues bueno, hablaremos un poco sobre antecedentes en general o algo de generalidades del cáncer. Y vamos a empezar con el subgrupo de pacientes con enfermedad hormonosensible o más bien hormonopositiva, que es en donde también hemos tenido muchísimos avances últimamente. Después vamos a continuar con la enfermedad HER2 y por último, enfermedad triple. Entonces, pues bueno, esta diapositiva ya muchos de ustedes la han visto. Sabemos que así a grosso modo, pues hay 3 subgrupos principales de cáncer de mama cuando hablamos a nivel molecular. Y los más importantes, pues bueno, son estos 3 o los más que abarca hasta el 75-80% de los casos de cáncer de mama. Los tumores que expresan HER2, que sobreexpresan HER2 hasta el 15-20% de los casos. Y los tumores que son triple negativo, ¿no? Los tumores que ni expresan el 15% de todos los tumores. Otra cosa importante es que nosotros en general nos referimos a los pacientes con cáncer de mama con receptores hormonales como hormonosensibles y pues no siempre es así. Si ustedes pueden ver ahí, el 50% de los tumores es la terapia antihormonal. Entonces es algo muy importante porque justamente los avances que tenemos últimamente abarcan también este grupo de pacientes que tienen resistencia a la hormonoterapia, de lo que antes pues no podíamos hablar porque no existía. Entonces, como antecedentes históricos, pues bueno, el cáncer de mama no es novedad. Haciendo ruido desde hace miles de años, literalmente, y al inicio de la búsqueda de opciones terapéuticas, lo que teníamos en los 50 era que estas pasaban con metotrexate, el resultado era mejor, ¿no? Por ahí de los años 70, pues ya se empiezan a probar las antraciclinas, sobre todo la doxorubicina específicamente, que también vino a cambiar muchísimo el pronóstico de estas pacientes. Y por último, hablando de esa manera de terapia secuencial, ¿no? Entonces, aunque esto es algo sumamente viejo, o sea, estamos hablando de más de 70 años de evolución, pues es algo que a la fecha seguimos utilizando, ¿no? Bueno, yo no uso metotrexate en pacientes con cáncer de mama, pero habrá gente muy antigua y muy anticuado, pues es algo que todavía salva vidas y es algo que todavía tiene una razón de ser, ¿no? Entonces, esta imagen, pues me gusta porque siento que muchos pacientes se identifican con ella, ¿no? O sea, en el momento en el que nosotros les decimos que tienen cáncer, que hay un primero que viene a su mente.
Y afortunadamente, pues ya no es el caso, ¿no? O sea, ahorita tenemos la fortuna de contar con diferentes estrategias terapéuticas que nos han permitido prolongar, tener y mejorar su calidad de vida. Entonces, esta imagen pues ya pronto pasará a la historia, y lo más importante es que esa idea que tienen los pacientes también pase a la historia, ¿no? Actualmente se puede tratar como enfermedad crónica, como se trata la diabetes, como se trata la hipertensión, y es algo que va a seguir mejorando y va a seguir salvando muchísimas vidas, todos los avances que tenemos al respecto. Entonces, pueden ver, pues el número de drogas que teníamos específicamente para cáncer de mama en los 50, pues no llegaba ni a 2. O sea, teníamos, bueno, 2, ciclofosfamida y metrotexate. En los años 60 ahí como que ya fue mejorando, se incluyen los taxanos. Por ahí de los 2000, pues ya hablando no solo de quimioterapias, sino terapias sistémicas en general, pues ya el panorama era muchísimo mejor. Y ahorita que estamos en el 2020, pues tenemos más de 100 terapéuticas hoy, porque pues no los dejaré irse a dormir, pero pues que sepan que existen. Y pues sí, esta imagen me gusta muchísimo porque pueden darse como una idea general moral. O sea, antes, aquí por ejemplo, no tenemos a la vista pues el sitio específico en donde actúan estos medicamentos de quimioterapia que ya les comenté. Grupos de fármacos, por ejemplo, los inhibidores de aromatasa, que justamente lo que hacen es inhibir la transformación de testosterona a estradiol a nivel pues periférico. Los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos que Direct-IgER, los TKIs, que también vamos a hablar de algunos de ellos, los antiangiogénicos como el bevacizumab, los inhibidores de PI3K, que también vamos a abordar más adelante, al igual que los inhibidores de mTOR, los inhibidores de CDK4 y 6. Entonces vamos a hablar, pues no de todos, pero de varios de los medicamentos o de los grupos de medicamentos que ustedes pueden ver aquí. Entonces vamos a empezar por la enfermedad hormonopositiva, que es la enfermedad más frecuente, es la que pues ha tenido muchos avances últimamente. Entonces, aquí en esta otra imagen es como quien dice un segmento de lo que nosotros vimos en la imagen previa. Y si se fijan, pues bueno, aquí está el grupo favorito, que son los inhibidores de aromatasa, en donde no hay más. Los moduladores de estrógenos, de receptores de estrógenos, en donde tenemos al tamoxifeno y al fulvestrant. Y aquí, más abajito, tenemos ya la vía de ciclina D, del ciclo celular, que también vamos a ver más detalladamente en un momentito. Entonces, como antecedentes históricos de específicamente la terapia antihormonal, si se fijan, yo les decía, pues el cáncer de mama no es nuevo, o sea, el cáncer de mama en el 82, esta personita, Thomas William Nunn, reportó el caso de una paciente que era perimenopáusica, que tenía un tumor en la mama y que sin darle tratamiento automatización tumoral, o sea, tuvo respuesta, tuvo disminución del tamaño tumoral, simplemente llegando a ser menopáusica. Entonces ya desde ahí, como que alguien tenía noción o tenía la idea, realmente tenían una implicación importante sobre la progresión y en la respuesta de este tipo de tumores. En 1983, o sea, 100 años después de que este doctor reporta este caso de clínico que hablaba de tamoxifeno, y el tamoxifeno, pues bueno, es un medicamento que hasta la fecha seguimos utilizando muchísimo, es un tamoxifeno es un medicamento, que está indicado en muchas situaciones de pacientes con cáncer. Un estudio muy famoso en donde, o sea, hay algunas variaciones que se han ya realizado a lo largo del tiempo. En ese entonces, la dosis que daban del tamoxifeno era la mitad de la dosis que damos actualmente. Y una peculiaridad, no dividían a la población según si tenían receptores hormonales o no. O sea, lo que pensaban estos investigadores es, bueno, pues puede que funcionen todas, entonces vamos a meterlas a todas parejo y les damos el tamoxifeno. Incluyeron pacientes con y sin receptores hormonales. En general, vieron que había un beneficio de 9 meses en supervivencia libre de progresión. Entonces, eso es algo sumamente importante. Ya más vieron que precisamente el grupo que sí tenía receptores hormonales, pues era el que más se beneficiaba. Y entonces, de ahí surgieron todo el resto de los estudios y ensayos clínicos dedicados a pacientes con receptores hormonales positivos. 13 años después, encontramos o proporcionábamos ablación ovárica en menores de 50 años, pues el resultado era todavía mejor, ¿no? Y hasta el 2002 es cuando se empezaron a probar los inhibidores. Entonces, pues esto ha sido un poco de lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, hablando específicamente de este subgrupo de pacientes. Esta diapositiva es importante porque vamos a referirnos a estos términos en algunos casos de ciertos medicamentos. Y como yo les decía, el 50% de las mujeres que tienen expresión de receptores hormonales van a desarrollar en algún momento resistencia endocrina o resistencia a la terapia antihormonal. Entonces es importante distinguir los dos tipos de resistencia endocrina que tenemos, una recaída durante los primeros 2 años de estar con adyuvancia, ¿ok? O cuando está en un escenario paliativo, progresa durante los primeros 6 meses. Resistencia secundaria es cuando ya pasaron 2 años de terapia adyuvante, la paciente recae o recurre en los primeros 2 meses después de haber terminado la adyuvancia o durante meses de haber iniciado el tratamiento. Entonces vamos a empezar con este grupo de fármacos que es sumamente interesante. Y bueno,
varios de ustedes han de tenerla, no es muy fácil. Solamente hay que recordar pues las fases del ciclo celular, ¿no? Que los pasantes ya las dominan porque ya tuvimos esta clase. Entonces, lo más importante que yo quiero que los fármacos interfiere en el paso del G1 al S. Acuérdense que la S es el síntesis y el G1 es la presíntesis, ¿no? Entonces, existe algo que dependientes de ciclinas, en este caso las sinasas dependientes de ciclinas 4 y 6, cuando estas dos partículas forman este complejo de ciclina D, CDK4 y 6, entonces lo que ocasionan es que el E2F es un factor de transferencia que activa los genes necesarios justamente para que el ciclo celular avance de la fase G1 a la fase S, para que aquí pueda continuar el ciclo CDK4 y 6. Y este complejito de acá abajo está muy a gusto abrazadito, pues lo que hace al unirse estas dos moléculas es fosforilar el RB, dejar al ciclo celular y le dice a la fase G1, vas, tienes pase libre para irte a la fase S. Entonces, así es como continúa, pues sí, dispone para que el ciclo celular... Entonces, lo que es importante es que cuando se puede, o sea, cuando nosotros tenemos un incremento de la actividad de estas sinasas dependientes de ciclinas, en el 20% de los pacientes con cáncer de mama, cuando hay mutaciones o amplificaciones de estas sinasas dependientes de ciclinas, o cuando hay una pérdida de los reguladores negativos, o sea, tanto el P21 como el P20 de displejo, y entonces van a inhibir toda la cascada que se viene abajo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen este grupo de medicamentos? Pues lo que hacen este grupo de medicamentos es justamente frenar la formación del compasa, es que estos dos románticos se quedan juntos todo el tiempo, el RB no se fosforila, el E2F no da la indicación para que la fase G1 entre en fase S, y entonces aquí lo que sucede en estos casos. Tenemos tres grandes grupos o tres grandes fármacos que están implicados o que tienen este mecanismo de acción, que seguramente en algún momento surgirán más, pero los que tenemos son el palbociclib, que fue el primero que se aprobó. Cuando ustedes lean así de que, ay, sí, que en el ensayo clínico Paloma no sé qué, están hablando de palbociclib. Tenemos el abemaciclib, tenemos el ribociclib, que es el Kisqali, que todos los estudios Mona Lisa tratan precisamente sobre este fármaco. Entonces, aquí les puse también una gráfica como para que tengamos más presente cuál ha sido el alcance, ¿no? O sea, si se fijan, hablamos de supervivencia libre de progresión en primera línea. Recordemos que cuando hablamos de un escenario paliativo, lo que queremos es que la enfermedad no avance, ¿ok? El paciente probablemente, o seguramente, no se va a curar, pero lo que queremos, las metástasis que tiene no crezcan más y que el paciente, pues, sobre todo, pues, mantenga su calidad de vida. Perdón, que aquí me sacó de mi iPad. Entonces, por ahí de los 80s, 90s, cuando teníamos solamente el tamoxifeno libre de progresión, pues era bien leve, o sea, 6 meses, estamos hablando de 6 meses que las pacientes vivían con este tratamiento antes de que se tuviera que cambiar de estrategia. Y como no teníamos otra cosa al alcance, los pacientes recibían hormonoterapia por 6 meses y después pues se acabó el chistecito y la quimioterapia, que es justamente también uno de los objetivos en estudios o en ensayos clínicos actuales. Sí, ¿me preguntaron algo? ¿Hola? Puede continuar. Okay. En algunos ensayos clínicos actuales, uno de los objetivos también importantes es prolongar el tiempo para que el paciente reciba quimioterapia, que a veces es inevitable, no va a recibir quimio, y no es porque la quimio sea mala, es porque la quimioterapia, pues, en general implica otro tipo de toxicidades y otro tipo de complicaciones que estas drogas. Vimos al alcance, los inhibidores de aromatasa, pues, mejoramos bastante, ¿no? Duplicamos prácticamente la supervivencia libre de progresión de estas pacientes, y con la venida del fulvestrant, que es uno aquí cerca y no sé si los deja oír. Bueno, cuando llegó el fulvestrant, pues fue un súper avance también, porque entonces triplicamos prácticamente la supervivencia libre de progresión de estas flores de CDK4 y 6, ni se diga, ¿no? Y de hecho aquí falta el abemaciclib, que más o menos anda por ahí de los 29 meses libres de progresión. Entonces, estamos hablando de más de 2 años, ¿cierto? Y que este tratamiento es efectivo. Entonces, vamos a empezar hablando sobre el palbociclib, que fue el primero que logró la aprobación por la FDA, y lo que quiero, o sea, de los usos o de las indicaciones justamente de estos medicamentos nuevos, ¿no? El primer estudio que salió fue el Paloma 3, que valoraba haber recibido una línea de quimioterapia y ya podían haber recibido algún tipo de tratamiento antihormonal, que podía ser tamoxifeno, podía ser un inhibidor de aromatasa, como posmenopáusicas, y se combinó el palbociclib con fulvestrant. Si pueden ver aquí, que este es un estudio que, como es un poquito más antiguo, y con antiguo me refiero a 2015, ya el beneficio no solamente es en la supervivencia libre de progresión, sino también en supervivencia global. Ahora,
el que estas terapias innovadoras no sean quimioterapia no significa que las pacientes tuvieron neutropenia, y son neutropenias severas. La ventaja de estas neutropenias es que no son neutropenias febriles. Entonces, pues bueno, algo bueno debían de tener clínico, ameritaron una reducción de dosis para seguir tolerando el tratamiento. Y ya cuando vieron que esta maravilla era tan efectiva en segunda línea, dijeron, bueno, y porque este solamente incluyó pacientes posmenopáusicas, lo que también es muy importante mencionar es que todos estos fármacos están aprobados en pacientes que sean HER2 negativos. No debían haber recibido ningún tratamiento paliativo antes de ingresar al ensayo clínico, podían tener un estado funcional de bueno a más o menos bueno, y lo irrelevante también es que un requisito era que no tuvieran crisis visceral, que desafortunadamente, y es algo que cuando sucede, estamos obligados a iniciar el tratamiento con quimioterapia. Entonces, aquí, a diferencia del Paloma 3, la combinación fue con letrozol, que es un inhibidor de aromatasa, y la supervivencia libre de progresión de aromatasa solito. Las tasas de respuesta objetiva, que es el grupo de pacientes que logra respuesta completa o respuesta parcial, fue 11% más aromatasa, y lo importante también pues, son los efectos adversos, ¿no? De eso no nos salvamos. Entonces, 75% de las pacientes tuvieron algún evento adverso grado 3 a 4. Y sabemos que grado 3 muchas veces son fármacos nuevos, y son fármacos innovadores, y son fármacos sumamente efectivos, pues no dejan de ser fármacos que son tóxicos, ¿no? Entonces, permítanme tantito. Después vienen ya los estudios del ribociclib, que es el primo del están aprobados tanto en primera como en segunda línea, ¿no? Aunque con la información que tenemos actualmente, la verdad es que no habría justificación para esperarte a una segunda línea. O sea, si tú tienes una supervivencia global y mayor supervivencia libre de progresión, esa es la que tienes que dar, a menos que haya pues algún impedimento por la cuestión económica y demás. Si no, pues esto es lo que hay que ofrecerle siempre al paciente, la mejor primera opción con cáncer de mama que expresan receptores hormonales. Y por último, los estudios de la abemaciclib, que también están aprobados en primera y en segunda línea, en combinación ya sea con un inhibidor de aromatasa en primera, también pues más de 10 meses de diferencia de supervivencia libre de progresión, más del 10% de diferencia de tasas de respuesta objetiva. Y aquí en esta tablita les puse un poco, ustedes me dirán, bueno, ¿y entonces cuál doy? ¿No? O sea, si son igual de efectivos todos, pues ¿cuál voy a dar? Las diferencias principales son en la toxicidad. El palbociclib lo que más ocasiona es neutro 3, entonces es una neutropenia que te obliga a suspender el tratamiento hasta que el paciente se recupere y casi siempre realizar un ajuste de dosis. El ribociclib, la desventaja o el efecto adverso cara del QT. Entonces, todas las pacientes que tú consideres candidatas a tratamiento con ribociclib deben sí o sí tener una valoración cardiovascular previa y vigilar. Ocasiona neutropenia y también ocasiona fatiga. Su característica es que da mucha diarrea. Entonces, pues ahí es cuando tienes que hacer un tratamiento a la medida para cada paciente, ¿no? Si tienes una paciente que de por sí es cardiópata, cardiovasculares, pues evítale el ribociclib y mejor dale uno de los otros dos. Si tienes una paciente que tiene un síndrome de intestino irritable, que todo el tiempo tiene diarrea y luego se estreña y demás, pues evítale el médico, pero cualquiera de las tres opciones es una buena opción. Y lo que está por venir en cuanto a inhibidores de CDK4 y 6 es justamente, pues ya sabiendo que son tan efectivos en el escenario metastásico y demás. Entonces, hay varios estudios corriendo actualmente de los que todavía no tenemos resultados, y algunos de ellos son, por ejemplo, utilizarlos en pacientes que después de haber recibido quimioterapia neoadyuvante, a ver si es decir que no alcanzan la respuesta patológica completa, pues darles justamente el inhibidor de CDK4 y 6 para ver si eso mejora la supervivencia libre de enfermedad invasiva. Y otra propuesta también que ya está corriendo es, muchas veces lo que valoran estos estudios es justamente si hay alguna variación en el Ki67, lo cual es también muy interesante. Entonces, pues ya en algún par de años seguramente tendremos resultados sobre, pero por el momento pues solamente es algo que está corriendo, digamos. Entonces, pues viene el tema también importante en este subgrupo de pacientes, que es la resistencia a la... Aquí, lo más frecuente o la causa más común de resistencia a la terapia endocrina va a ser la mutación SR1, o sea, las mutaciones del receptor estrogénico, lo cual ocasiona hasta este tipo de fármacos. También puede haber mutaciones de PI3K en el 30% de los casos, pérdida de PTEN o mutación de PTEN y mutaciones o alteraciones en... Aquí vemos una imagen muy clara de cómo esto es algo progresivo, o sea, es algo que no, generalmente no es innato, o sea, no es algo que desde el momento del diagnóstico el paciente vaya a presentar, sino que es algo que con el tiempo se va empeorando y hasta llegar a una resistencia endocrina que la más severa es la resistencia primaria. Aquí en la primera imagen pueden ver que solamente una celulita ahí tiene mutación del receptor estrogénico, el resto de las celulitas azules están muy felices porque no están mutadas. Cuando se le da tratamiento a esta paciente y entonces recurre de manera sistémica
Aquí tienen la mutación del receptor, le das una segunda línea de tratamiento y entonces la cosa va empeorando, ¿no? Hasta que llega a un punto en el que la paciente es completamente resistente al tratamiento endocrino normal o el primer escalón. Aquí la vía de PI3K-KT-mTOR, que es otra vía que nosotros atacamos directamente en este tipo de pacientes, porque si ustedes recordarán, déjenme ver si aquí tenemos. Si ustedes recordarán, es una vía que es de estrógenos. Entonces, cuando esta que no queremos, angiogénesis, nada despreciables, ¿no? Supervivencia libre de progresión de 10 meses en segunda línea es algo bastante bueno y si nosotros consideramos que, por decir algo, a una paciente le damos de primera línea un inhibidor de, hablando de 20, 25 meses libres de progresión, más 10 meses que le estamos sumando aquí, pues estamos hablando de casi 3 años que la paciente puede perfectamente mantener una calidad de vida. Lo no tan bonito de este grupo de fármacos, igual, la toxicidad. Y algo muy característico del intento suicida, que no es nada despreciable y es algo que ha limitado su uso y pues el genera miedo en el oncólogo, ¿no? Recetar o prescribir un medicamento que te puede llevar a la muerte por otra causa que las pacientes intenten suicidarse. Y ya, bueno, cambiando de su grupo de pacientes, vamos a pasar a aquellas con enfermedad HER2, que también en una línea del tiempo, 2001 se aprueba trastuzumab en el escenario con tumores HER2 positivos, que eran pacientes que antes tenían muy mal pronóstico, no había ninguna terapia dirigida, eran pacientes que rápidamente o de nuevo debutaban horribles, entonces el trastuzumab vino a cambiar esa historia. En el 2006, lo importante que en la vía PI3K-KT-mTOR está justamente el receptor HER2, ¿no? Entonces, es lo mismo. Al tener sobreexpresión de este receptor, vas a tener las células tumorales, vas a hacer que haya progresión celular y más supervivencia también de las células tumorales. Entonces, eso va a generar progresión tumoral, metástasis, diseminación y demás. Al inhibir este receptor, frenas, primes justamente todo esto que no queremos que suceda. Y otra cosa importante del receptor HER2, que aunque aquí se ve muy sencillito, así 2 monitos abrazados, pues no es tan sencillo, tiene una porción extracelular, una porción intra, 4 subunidades, ¿no? De la 1 a la 4. Entonces, las drogas que tenemos actualmente para inhibir o suprimir el receptor HER2 actúan a diferentes niveles de implicación en cuanto a la eficacia, pero sí es algo importante de mencionar. Entonces, por ejemplo, el trastuzumab, que es el que más utilizamos. Entonces, vamos a empezar, no voy a hablar del trastuzumab, porque eso ya suena como anticuado, que está aprobado desde el 2002, pero sí vamos a hablar de su hermano mayor, que es el pertuzumab, que en general de pacientes con enfermedad metastásica. Entonces, ya habiendo tenido aprobado el trastuzumab, vino aquí al mundo el pertuzumab y dijeron, bueno, si el trastuzumab es tan importante que actúa a otro nivel del receptor y a lo mejor eso hace que la inhibición del receptor sea todavía más potente y entonces genere mejores resultados. Y pues sí, tenían razón. Estos pacientes que se incluyeron en el HER2 positivo, es un estudio en el que se comparó la combinación, o sea, el doble bloqueo HER2 con pertuzumab y trastuzumab más docetaxel, ¿no? Antes lo que se utilizaba era el trastuzumab. Desde este estudio se combinan los dos y se ve que la supervivencia libre de progresión incrementa 6 meses y la supervivencia global incrementa 16 meses. Entonces, pacientes con este tipo de enfermedad incrementan su supervivencia hasta 56 meses, lo cual es pues un súper hallazgo, ¿no? La ventaja realmente no se reportaron más toxicidades cardiovasculares al hacer el doble bloqueo en comparación con el bloqueo único con trastuzumab, pero sí se reportó más diarrea que al utilizar la monodroga. Y ya habiendo tenido los resultados tan importantes del avance y a ver en todo lo que se pueda, ¿no? O sea, como que tratar de sacarle el mayor provecho. Y entonces se empezó a utilizar también en pacientes que recibían quimioterapia neoadyuvante o adyuvante según el caso, y se combinó con trastuzumab. Sabemos que desde hace muchos años, como desde el 2008 más o menos, el trastuzumab adyuvante es un estándar de tratamiento para todas las pacientes con HER2, ¿no? Entonces, eso era lo que había. Entonces, combinaron el doble bloqueo en el escenario adyuvante y encontraron que, pues, sí hay un beneficio discreto en cuanto a supervivencia libre de enfermedad, pero ese beneficio sobre todo, entonces, ¿puedes utilizarlo en cualquier paciente? Sí, aunque en pacientes con ganglios negativos el beneficio es mínimo. Entonces hay que tener en cuenta también ahí el costo-beneficio que pudo haber limitado la intensidad de dosis de estos fármacos. Y ya más adelante, el último estudio de aprobación de pertuzumab fue en el escenario neoadyuvante. Entonces, pacientes que tenían enfermedad pues desde
los pacientes deben ir a quimioterapia neoadyuvante para darles el beneficio de la respuesta patológica completa. Entonces empezaron a combinar el pertuzumab con el trastuzumab y el docetaxel y sorprendieron del 30%, al hacer el doble bloqueo subieron al 44%. Entonces esto es algo que se debe recomendar en cualquier paciente que vaya a quimio neoadyuvante con sobreexpresión de HER2. ¿Cuáles son los contras? Pues hasta el momento no hay ninguno. Y otras terapias anti-HER2 con los otros medicamentos que les comenté, el neratinib es un fármaco que hasta hace poco solo en combinación con capecitabine, y lo que nos daba pues era una duración de respuesta de 3 meses, o sea, las pacientes tenían 3 meses de respuesta con este tratamiento y se acabó. Yo el estudio Extenet, que es un estudio que se evaluó en pacientes que recibían algún tipo de neoadyuvancia, se llevaban a cirugía, les daban sumado adyuvante, además les daban un año de tratamiento adyuvante con neratinib, entonces en realidad eran 2 años de adyuvancia. Hubo un beneficio absoluto del 3% en supervivencia libre de enfermedad. El beneficio es específicamente en un subgrupo de pacientes, entonces tampoco está justificado utilizarlo a diestra y siniestra. Y este beneficio es en pacientes que después de haberles dado la respuesta patológica completa. Y uno de los contras es que hasta la fecha no hay beneficio en supervivencia global, sin embargo, pues los resultados todavía no alcanzan la madurez necesaria para que nosotros podamos concluir eso, y es un medicamento de grado 3, entonces eso no es nada despreciable. Y por otro lado, el apatinib, que es un inhibidor de tirosincinasa, está aprobado tanto en primera línea como en segunda línea. Lo interesante de este medicamento es que está activo. La desventaja es que no se ha comparado con el estándar, que es trastuzumab. Entonces, aunque sí es efectivo, pues deberían compararlo con el que es el principal contrincante, ¿no? Es citabine. Y por último, el TDM1, que también estaba aprobado, perdón, hasta hace poco en segunda línea únicamente, y hace aproximadamente como 6 meses salió el resultado del ¿no? Emilia, Teresa, Catherine, Cleopatra. Entonces, el TDM1 este año se aprobó en el escenario adyuvante en pacientes que tienen tumores residuales después de haber recibido neoadyuvancia con trastuzumab y taxane, absoluto en supervivencia libre de enfermedad invasiva. Y hablando del último subgrupo de pacientes con cáncer de mama, que es el cáncer de mama triple negativo, pues bueno, hasta hace poco era sinónimo de el peor pronóstico, que no quiere quimio, entonces pues ya te jodiste porque no tienes otra herramienta. Y pues vino a salvarnos la inmunoterapia, que ahorita la inmunoterapia la verdad es que se está luciendo, no solamente en cáncer de mama, sino en todos los tumores sólidos. Es el nuevo superhéroe de la oncología, es la excepción. Entonces, ya habíamos tenido una clase de farmacología con los pasantes en donde hablamos un poco del mecanismo de este tipo de fármacos, de toda la lógica. Recordemos que el PDL1 es el disfraz de la célula tumoral para que nuestro sistema inmunológico, nuestra célula T, no lo identifique. Entonces, al quitarle la célula inmunológica la va a detectar más fácilmente, o al inhibir también a nuestro PD1 para que no se una con el PDL1, vamos a lograr que nuestras células inmunológicas ataquen y destruyan. Son estos dos fármacos los que tienen aprobaciones por la FDA, un inhibidor de PD1 y un inhibidor de PDL1. Y el atezolizumab, que es el Tecentriq, está aprobado en primera línea, lo cual nunca pensamos que fuera a suceder, porque todo esto, el keynote siempre se va a tratar de Keytruda, que es el pembrolizumab. Todos los estudios que ustedes lean que son keynote hablan de pembrolizumab. Entonces, todo surgió sumamente grande, que incluyó pacientes con todo tipo de tumores sólidos, todo tipo de pacientes con tumores sólidos que ya habían recibido alguna primera línea de tratamiento, la que ustedes quieran. Lo que hacían es a todo este grupo de pacientes tan heterogéneo, les midieron la expresión de PDL1 y si tenían expresión de PDL1 les daban pembrolizumab como segunda línea de tratamiento. Y lo que encontraron es que en todos funcionó. En todos en expresión de PDL1, el pembrolizumab era una muy buena opción. Entonces, específicamente, hablando del subgrupo del Keynote 012 que tenían cáncer de mama, se encontró, lo cual para pacientes con triple negativo, la verdad es que era algo que antes no se veía. Entonces, a raíz de este estudio, surgen otras investigaciones, no solamente con pembrolizumab, sino también con el atezolizumab, que es el Tecentriq. Entonces, el año, creo que entre 2018 y 2010, es un estudio que compara atezolizumab con nab-paclitaxel versus nab-paclitaxel solito. Entonces, el único requisito es o quimio adyuvante, tenían que haber pasado por lo menos un año de que recibieron ese tratamiento a que recurrieron a enfermedad metastásica. Entonces, lo que encontramos en estos meses, de 5 meses que teníamos con la monodroga, incrementó a 7 meses al agregar la inmunoterapia, y no solo eso, sino que en pacientes que tenían expresión de PDL1, porque aquí ingresaron subgrupo por subgrupo y vieron que aquellas pacientes que tenían expresión de PDL1
no solamente tenían beneficio en supervivencia libre de progresión, sino también en supervivencia global. Y fíjense la diferencia. 25 meses de inmunoterapia es que, aunque es inmunoterapia, ocasiona efectos adversos, generalmente efectos adversos pues, inmunomediados. Y si se fijan, algo que también llamó la atención es que combinaba el taxano con la inmunoterapia. Y otra cosa que coincide con muchos otros estudios de aprobación de inmunoterapia en otros tipos de tumores es que casi siempre hay reportes de alguna muerte relacionada al tratamiento. Entonces, mucha gente no le tiene miedo a la inmunoterapia simplemente por el hecho de no ser quimioterapia y pues no es así. O sea, también conlleva efectos adversos serios. Entonces, pues ya teniendo esta información, nuevamente quisieron traspolar. Son estudios que están corriendo, que en algún momento tendremos resultados finales y maduros, pero por ejemplo, el I-SPY 2 es un estudio en el que se valoró la adjuvancia con inmunoterapia y se alcanzaron respuestas patológicas completas del 60% contra 20% al utilizar quimioterapia. Y en pacientes, lo que también incrementaron en pacientes con expresión de receptores hormonales, que generalmente son las pacientes con menor probabilidad de lograr respuesta patológica completa. Y por otro lado, el estudio BRAVE, que también es el estudio BRAVE y dos independientes uno del otro, pero valoran prácticamente lo mismo. Pacientes que después de la neoadjuvancia no alcanzan respuesta patológica completa y tienen enfermedad residual, pues bueno, darles la inmunoterapia. Para viendo, pues la verdad es que no podemos esperar resultados contundentes próximamente porque son estudios que llevan mucho tiempo, ¿no? Porque en el escenario adyuvante, por lo menos, lo que buscamos casi siempre es la supervivencia global. Y por último, el subgrupo de pacientes que no debemos olvidar, que son las pacientes con cáncer de mama. Entonces, 5% de todos los casos de cáncer de mama expresan una de estas mutaciones. Y lo importante, lo relevante es que generalmente son mujeres jóvenes y casi siempre son pacientes con cáncer así. Y aquí, pues bueno, lo que nosotros tenemos actualmente son los inhibidores de PARP. Entonces, lo que hace PARP, esta pequeñita cosita que ustedes ven aquí, es una cadena simple, ¿ok? Entonces, PARP, cuando ve este tipo de rupturas, va y repara, ¿ok? Cuando este PARP no repara la ruptura de cadena simple, entonces, y eso es todavía más difícil de reparar. Entonces, cuando esto sucede, generalmente entra otro mecanismo que es el de recombinación homóloga, que va a reparar justamente, ¿ok? Pero lo interesante es que las pacientes que tienen mutaciones BRCA justamente no tienen el sistema de reparación de recombinación homóloga. Entonces, pues entonces mutan y mutan y mutan y mutan y mutan. Entonces, justamente lo que hacen los inhibidores de PARP es inhibir este PARP para que nunca se repare la cadena, se convierta a tumoral, se muera, ¿ok? Y hasta la fecha tenemos 2 fármacos aprobados, que son el olaparib, que es el Imparsa, que también está aprobado en pacientes con cáncer de ovario, y el talazoparib, que es Relaparib. Los dos están aprobados en segunda línea, es decir, aunque tú sepas que la paciente tiene una mutación de BRCA, siempre tu primera línea va a ser la que sea acorde a su perfil molecular, ¿ok? Que son recibido hasta 2 o 3 líneas paliativas previas, pueden tener cualquier subtipo molecular, y lo importante, pues, es que no van a ser en primera línea, van a ser en segunda línea o posteriores. Entonces, lo que con cualquier quimioterapia, porque en estos estudios el médico podía elegir el esquema de quimio que quisiera, son superiores en supervivencia libre de progresión, son superiores en calidad de toxicidad. O sea que son tratamientos que se toleran más y que no ocasionan más toxicidad. La desventaja es que hasta ahorita no hay reportes de beneficio en supervivencia global. Pero pues bueno, generalmente calidad de vida, y si ese es un objetivo que se está logrando, es suficiente justificación para ofrecer este tipo de tratamientos. Y pues de mi parte sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Muchas gracias, doctora. Si alguien tiene dudas o comentarios, los pueden registrar en la sección de comentarios del chat o abrir su micrófono para mencionar. Hola, Leo. Hola. Leo, bueno, pues antes que nada, felicitarte por tu plática. La verdad es que el escenario es un escenario que en un principio, cuando lo ves, tú dices, bueno, ¿sabes qué? El paciente ya no tiene mucha supervivencia, pero lo que hemos visto en cáncer de mama es que cada estudio, cada medicamento ingresado, cada terapia, cada línea, nos supervivencia y un prolongado tiempo de vida con calidad para nuestros pacientes, ¿no? Entonces, eso me gustaría conocer cuál sería tu impresión final o tu conclusión hacia dónde vamos. Yo creo que lo que hay que llevarnos es que
pues ya no solo hablamos de quimioterapia cuando hablamos de cáncer de mama, que en algún momento hemos hecho es como individualizar a las pacientes según sus características clínicas y según sus características pues, del tumor como tal. Entonces, eso hace que tengas infinidad de posibilidades terapéuticas. La otra cosa importante que con lo que tenemos actualmente nos permite tratarlo como una enfermedad crónica. O sea, hace 30 años hablar de que una paciente con cáncer de mama metastásico viviera 4 o 5 años, pues era algo impensable, que no es raro, o sea, es algo que es mucho más común ver pacientes muy, muy crónicas con tratamiento que ver pacientes que desafortunadamente fallecen por la enfermedad de manera aguda. También, si se fijan, prácticamente todos los grupos de fármacos de los que hablé empezaron aprobándose en el escenario metastásico. Y eso es lo que ha llevado a los investigadores a probarlo. Eso también a largo plazo va a ser algo sumamente relevante porque muchos de los pacientes que actualmente tratamos por enfermedad metastásica no son enfermedades metastásicas de nuevo, sino que son enfermedades metastásicas por recurrencia de la enfermedad. Posibilidades de respuesta patológica completa que te van a incrementar las posibilidades de supervivencia libre de enfermedad invasiva, va a hacer que nuestro pool de pacientes metastásicos en un mejor pronóstico en general. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias. Hola Leo, felicidades, Hola. buena charla. Gracias. Oye, dos preguntas, comentarios. Con estas terapias que incrementan la supervivencia libre de progresión y supervivencia global del paciente vive más, pero también el costo. ¿Cuál es el costo en promedio de estas terapias dirigidas nuevas? Y el segundo comentario va en cuál, en tu óptica, lo estuviste comentando durante la charla, pero la tendencia es que estas nuevas terapias, si en algún momento visualizan las personas que tratan cáncer de mama en los tratamientos químicos. De la primera pregunta, pues esa sigue siendo la desventaja principal de todos estos tratamientos, ¿no? Como son tratamientos nuevos, son tratamientos que, y demás, a la industria farmacológica, son tratamientos que están fuera del alcance de la mayoría de la población. O sea, a menos que alguien tenga un seguro de gastos médicos, de otra manera son tratamientos pues metastásicos. Y eso significa que no tienes un plazo. O sea, tú no sabes hasta qué momento vas a recibir ese tratamiento, ¿no? A diferencia de una neo o una adyuvancia, que sabes cuál es la duración y los medios, ¿no? Pero en el escenario metastásico puede ser 1 año, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4. Entonces, eso pues hace que sean todavía más inalcanzables. Entonces, por ejemplo, hablando de los inhibidores de CDK4 y C2, estamos hablando de alrededor de 60 a 80 mil pesos al mes, ¿ok? En cuanto a las terapias anti-HER2, por ejemplo, un doble bloqueo HER2 con trastuzumab y, por último, la inmunoterapia con atezolizumab o pembrolizumab son entre 80 y 100 mil pesos cada 2 a 3 semanas. Entonces, eso hace que estén fuera de la no cuenta con un seguro de gastos médicos mayores. Y hablando del escenario chemo-free, yo creo que en algún subgrupo de pacientes eventualmente eso va a suceder. No creo que en todas las pacientes estén teniendo un buen beneficio o un beneficio muy importante en muchas de ellas. Entonces, por ejemplo, en el subgrupo específico de pacientes HER2 que reciben tratamiento adyuvante, ya somos chemo-free de antraciclina, centímetros y ganglios negativos. Esas pacientes se quedan sin antraciclina y solamente reciben taxano y trastuzumab. Entonces, por ejemplo, ahí pues ya es un avance, ¿no? De 2 drogas se podemos omitir uno de los grupos de quimioterapia. Yo creo que la posibilidad de un mundo chemo-free va a ser más probable en pacientes que expresan receptores hormonales positivos, pero siempre va a existir una crisis visceral, debe recibir quimioterapia. Entonces, aunque creo que va a ser cada vez menor el número de indicaciones de quimioterapia, creo que seguirán existiendo. Muchas gracias, Leo. Hola, doctora. Hola. Una pregunta, ¿qué es la crisis visceral? Ok, la crisis visceral, bueno, hay que definir metástasis visceral y crisis visceral, que no son sinónimos. Las metástasis viscerales, pues es eso, ¿no? Que hay cáncer de mama, hablamos de hígado y pulmón, o hasta sistema nervioso central. La crisis visceral es cuando, debido a las metástasis, tú ya estás teniendo una falla orgánica de esa vía hepática por metástasis hepáticas. Pacientes que pueden tener insuficiencia respiratoria por metástasis pulmonares se consideran crisis viscerales. O sea, es la enfermedad metastásica que está poniendo en riesgo la función de ese órgano. Sí, gracias, doctora. ¿Alguien más que tenga alguna duda o comentario?
Bueno, parece que no, doctora. Muchas gracias por su presentación. Gracias a todos los que nos acompañaron. Los que no se registraron, vamos a dejar la sesión abierta unos 2 minutos más para que registren su nombre, su constancia de participación que se les estaría enviando durante el transcurso de la próxima semana. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Gracias, doctora, otra vez. Y Bye. pues buenas noches. Adiós.